Bienvenidos al curso DEV003, Facilitadores Educativos para la Prevención de Drogas y otros riesgos sociales en el ámbito educativo. Unidad 5, Clima Escolar. Competencia del curso. Diseña y ejecuta una actividad para la prevención del consumo de drogas y otros riesgos sociales dentro del contexto educativo de manera ética. Logro de aprendizaje de la unidad. Al finalizar la unidad, el participante propone una estrategia de intervención a una situación problema vinculada con el clima educativo, tomando en cuenta los actores que participan en él con sentido ético. Veamos una experiencia. La experiencia de Dina. En mi institución educativa, varios docentes nos sentimos motivados para dar lo mejor de nosotros. Carla, la nueva directora, tiene 3 años en el cargo y desde que llegó nos ha ayudado mucho a trabajar en equipo, no solo entre los profesores, sino también con las familias, los auxiliares y los mismos estudiantes. Al principio fue difícil porque no sabíamos coordinar en equipo. Cada uno tenía sus ideas y perseguíamos diferentes propósitos que no siempre se unificaban. Estábamos acostumbrados a ir cada uno por su lado, a pesar de tener reuniones de coordinación, no nos sentíamos escuchados, lo que generaba cierto malestar entre nosotros. Ahora la directora sí nos escucha y pide nuestra participación. Además, la directora es bien exigente, está muy pendiente de cómo vamos en las clases y nos apoya mucho en nuestro trabajo. Y con las mismas está también muy pendiente de lo que ocurre en los recreos, a la entrada y a la salida del colegio. Ella habla mucho con los estudiantes y se reúne también frecuentemente con el municipio escolar y otras agrupaciones. Se preocupa porque siempre los docentes apoyemos sus iniciativas y pide asesoramiento cuando lo necesita. Creo que los estudiantes también se sienten mejor. Ahora se sienten escuchados y pueden participar. Sobre esta experiencia que acabas de escuchar, ¿qué opiniones te parece la experiencia de Dina? ¿Se comparten las mismas prácticas en tu institución educativa? ¿Cómo descubrirías el clima escolar descrito? ¿Cómo se puede simular la participación de los miembros de la comunidad educativa? Bien, estas y otras preguntas nos van a servir de preámbulo para hablar de un tema importante que es el clima escolar. En esta unidad vamos a hablar acerca de clima escolar, componentes del clima escolar, microclima escolar, tipos de climas, clima, cultura y convivencia escolar y cuáles son las mejores estrategias del mejoramiento del clima escolar. ¿Qué es el clima escolar? Es la percepción y sensación que un individuo tiene a partir de sus experiencias en el sistema escolar. Se relaciona con el poder de retención, tanto de estudiantes y de profesores, el grado de satisfacción y calidad de la educación, lo cual favorece la enseñanza y el aprendizaje de la comunidad educativa. El clima escolar tiene como precedente el concepto de clima organizacional, resultado de los esfuerzos por comprender el comportamiento de las personas en el contexto de las organizaciones. En ese sentido, se suele aludir también a la percepción de diversas dimensiones de la vida escolar como las relaciones interpersonales, la enseñanza y el aprendizaje, el sentido de seguridad, el ambiente de la institución, entendida esta como la conexión y el compromiso con la escuela, así como el entorno físico y los recursos y los suministros, y los procesos de mejora. Entendiendo estas definiciones como clima escolar, ¿qué contribuye a la construcción de un buen clima escolar?
Uno de los componentes importantes que vamos a revisar en la siguiente unidad y que corresponde a la consecución de un buen clima escolar es la convivencia escolar democrática, seguida de una participación activa por todos los miembros de la comunidad educativa. Ambos elementos en conjunto contribuyen al desarrollo de un clima escolar favorable para los aprendizajes. Es importante señalar que la buena gestión del clima institucional favorece la adhesión y colaboración de las personas intervinientes en la misma y pertenecientes a la institución en pos del cumplimiento de las metas de la escuela. Precisamente por la importancia que tiene el clima escolar en el logro de los aprendizajes y en el marco del buen desempeño directivo planteado por el Minedu en el 2014, se plantea la siguiente competencia. Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores de la institución educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes, así como un clima escolar basado en el respeto mutuo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. Es decir, que es parte del desarrollo institucional, tanto de directivos como de personal que conforman la comunidad educativa, el gestar un adecuado clima escolar. En ese sentido, entendiendo un poco más la concepción de clima escolar, podemos observar que el clima escolar compone una serie de características, ¿no? Dentro de él que está la convivencia escolar y la participación de los miembros de la comunidad, ¿no? Tanto la participación activa de los miembros como la convivencia escolar componen subconjuntos de un conjunto total vinculado al clima escolar. Frisancho indica que el clima escolar presenta algunos componentes importantes a señalar. El primero de ellos está relacionado con las características físicas de la institución. Estas incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: la apariencia del local institucional y de sus aulas, el tamaño de la escuela, el ratio de profesores y estudiantes en el aula, el orden y la organización de las aulas en la escuela, la disposición y calidad de materiales y recursos educativos, presencia de árboles, plantas y jardines, luminosidad del ambiente, limpieza y salubridad de las instalaciones, seguridad y comodidad de los estudiantes. Segundo componente, el sistema social de las relaciones entre los individuos y los grupos. Las dimensiones del clima social escolar incluyen lo siguiente: las relaciones entre los estudiantes, entre estos y sus profesores, y las que se dan entre maestros, directores y otros trabajadores de la institución. Un trato equitativo y justo a los estudiantes por parte de los trabajadores y los docentes. Los vínculos de pertinencia desarrollados o no hacia la institución por parte de los distintos miembros. El grado de comparación y competitividad entre los estudiantes. El grado en que la escuela involucra a los padres y madres, y además el grado en el que los estudiantes, profesores y otros trabajadores contribuyen a la toma de decisiones en la institución educativa. Como vemos, este componente abarca a todos los elementos de la comunidad educativa. El siguiente componente es el sistema de creencias y valores que comparten los integrantes de la institución educativa. Este se entiende como el conjunto de todos aquellos patrones de creencias, valores y tradiciones que se han ido formando a lo largo de la historia de la escuela, que son profundos y están muy arraigados en las representaciones, creencias y prácticas de cada agente educativo. Incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: los reglamentos y normas que regulan la vida comunitaria, los ritos y ceremonias que la escuela ha desarrollado para determinadas ocasiones, los procesos y estilos de comunicación inmersos en ella, los valores explícitos y no explícitos, es decir, los valores que se dicen, se hablan
tácitamente, ¿no? Los que se explicitan y los que están ocultos, pero que se viven en la comunidad. Los supuestos básicos o creencias que tienen las personas sobre la institución educativa. Entonces, todos estos componentes que hemos señalado influyen en el desarrollo del clima escolar. Sin embargo, cuando hablamos de clima escolar, también es importante referirnos a que en ella existen microclimas. El clima escolar se compone de diferentes microclimas que pueden ser protectores u obstaculizadores del desarrollo organizacional, paralelamente al clima general imperante, ¿no? Sandoval sostiene que dentro de la escuela pueden distinguirse claramente dos microclimas. El primero de ellos, conocido como el clima de aula, y se refiere al medio humano y físico en el que se desarrollan y se gestan los aprendizajes. Estamos hablando de el clima que se da dentro del aula, ¿no? Las interacciones que suceden dentro del aula. Y el siguiente clima es el clima laboral, que se da fuera del aula o está más vinculado fuera del aula. Y este corresponde al medio humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano de los producentes y trabajadores de la escuela. Está más vinculada a las relaciones que establecen los directores con el personal docente, entre los docentes en sí mismos, entre los administrativos y los docentes, administrativos y directores, que abarca un aspecto mucho más amplio. También existen varios tipos de clima de acuerdo a la vivencia y de acuerdo a la percepción que tienen los miembros de la comunidad educativa. Berthold y López señalan la existencia de principalmente dos tipos de climas educativos. El primero de ellos es el clima autoritario, que está dividido en dos tipos a su vez. De tipo explotador, en el cual se caracteriza porque no existe confianza entre sus empleados, se percibe un clima de temor represivo y cerrado, la interacción entre superiores y empleados es casi nula y las decisiones son tomadas únicamente por los directivos. Tipo de clima autoritario de tipo paternalista. La mayor parte de las decisiones son tomadas por los directivos, quienes tienen una relación con sus empleados como la que existe entre padres e hijos, protegiéndolos, pero no fiándose totalmente de su conducta. Estos climas no son muy productivos ni tampoco aportan mucho al desarrollo de los miembros de la institución. Por otro lado, los mismos autores nos señalan la existencia de otro tipo de clima, que es el clima participativo, que a su vez también es de dos tipos. De tipo consultivo, se caracteriza por la confianza que tienen los directivos con los empleadores. Existe una interacción fluida entre ambas partes. La estrategia se determina por el equipo directivo, sin embargo, los trabajadores toman decisiones en el ámbito de su actuación. Es decir, hay una estrategia más compartida en la dirección de las decisiones. Y de tipo participación en grupo, en la cual existe plena confianza de los empleados por parte de la dirección. La toma de decisiones persigue la interacción de todos los niveles y la comunicación se da entre todos los niveles. Ambos tipos de clima, como su nombre lo dice, promueven la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa y son los tipos de clima más proclives a mejorar la producción y el aprendizaje en la escuela. Es importante señalar que definimos un clima de aula propicio para el aprendizaje como el clima democrático, es decir, un ambiente en el que el estilo de interacciones y de participación
se funden en los principios de respeto y valoración a las características y diferencias personales, culturales, de la solidaridad, entendida como compromiso con el bienestar colectivo, y de la justicia, entendida como el actuar ético en base al respeto a los derechos de todas y todos y en el cumplimiento responsable de las responsabilidades individuales y colectivas. Así, desarrollar un clima de aula democrático implica promover en los estudiantes el desarrollo de la autonomía, la actitud reflexiva, deliberativa y el respeto y valoración en sí y en los otros. Hemos tomado en cuenta este tipo de clima de aprendizaje como modelo que el Minedu en el año 2006 lo establece. Otro concepto importante a señalar y que está muy vinculado al clima escolar es el de cultura escolar. La escultura escolar está referida a los patrones de significado transmitido históricamente y que incluyen normas, los valores, las creencias, las ceremonias, los rituales, las tradiciones y los mitos comprendidos, quizás en distinto grado, por las personas miembros de una comunidad. Esto es una definición que nos da Elías, citado por Minedu en el 2017. Entonces, entendemos que la cultura viene a ser el conjunto de normas y valores y creencias que tiene una determinada comunidad, ¿no? Recordemos que el clima escolar era básicamente una percepción de las relaciones y de la interacción que tienen las personas de la misma comunidad con respecto a sí mismos, ¿no? A la interacción que tienen entre ellos mismos. En ese sentido, la cultura escolar es un concepto mucho más amplio que el de convivencia escolar y que está intrínsecamente relacionado con el clima escolar. En un afán de explicar un poco más este concepto, podríamos decir que la cultura escolar está referida a un concepto mucho más amplio y dentro del cual se incluye el de convivencia escolar. Al trabajar la convivencia escolar, también se está trabajando la cultura escolar. Y al trabajar la cultura escolar, directamente se trabaja la convivencia escolar. Bien, ¿cuáles son las mejores estrategias para el mejoramiento del clima escolar? Cornejo Redondo proponen 6 ejes importantes para mejorar el clima social de la escuela. El primero de ellos se refiere a mejorar la afectividad y relaciones interpersonales de mayor cercanía e intimidad de los miembros de la comunidad educativa. El segundo está referido a la incorporación de las culturas juveniles en la dinámica escolar, es decir, tomar en cuenta los referentes socioculturales que tienen los jóvenes a los que pertenece la institución educativa, ¿no? Sentido de pertenencia a la institución, participación y convivencia democrática, sensación de pertenencia del currículum escolar, es decir, que el currículum escolar sea pertinente a las necesidades de la comunidad educativa. Y, por último, pero no menos importante, la mejora del autoconcepto académico de los estudiantes. Muy bien, si quieres conocer un poco más acerca de esos temas, te invitamos a revisar los siguientes links donde puedes profundizar más en esta importante información.